Hola, es un gusto saludarlos una vez más. El día de hoy continuaremos estudiando nuestra colección acerca de las parábolas de Jesús. Y en esta ocasión permítanme traerles a su corazón la primera parte, la primera entrega de esta parábola que le he llamado Heredero de Vida Eterna. Heredero de vida eterna, una gran promesa, una hermosa promesa que Dios nos da el día de hoy. Y la vamos a basar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, y en esta ocasión tomaremos del versículo 25 al 28 para poder traer a sus corazones esta primera parte. La palabra de Dios nos dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pues bien, esta parábola normalmente es conocida como la parábola del buen samaritano. Y yo sé que muchos de ustedes han escuchado esta parábola y han traído a sus corazones una aplicación que les ha permitido crecer y vivir dentro del reino de Dios. Pero en esta ocasión permítanme traerles un enfoque un poquito diferente. Por eso es que le he llamado Heredero de Vida Eterna, una hermosa y grande promesa que Dios trae a nuestra vida. Siempre hemos hablado y hemos dicho que Jesús tomaba las historias que sucedían a su alrededor y las comparaba con el reino de los cielos, de tal modo que a través de ello traía una enseñanza no solamente moral, sino espiritual para todo aquel que le escuchara. Por eso él utilizaba las parábolas, de tal modo que también hemos dicho que una parábola es la manera de entender los misterios del reino de Dios. De tal modo que nos podemos hacer esta pregunta: ¿cuáles son los misterios del reino contenidos, encerrados en esta parábola que el día de hoy habremos de hablar? Pues bien, podemos ir desmenuzando el pasaje y encontrando promesas y cosas importantes para nuestra vida que nos llaman la atención para poder corregir si hay algo que corregir, o bien reforzar y sobre todo tomar la promesa de Dios para nuestra vida. Lo primero que necesitamos entender es que el camino a tu herencia no es fácil. El camino a tu herencia no es fácil. ¿A qué me refiero? Recuerda que tú eres un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que somos coherederos con Cristo. De tal modo que hay una herencia que Dios nos quiere dar. Y en este pasaje podemos darnos cuenta que una de esas herencias es la vida eterna que Dios nos quiere regalar. De tal modo que para llegar a esa promesa, a esa herencia, el camino no es fácil. ¿A qué me refiero? Si nosotros vemos el pasaje que leímos, dice que se levantó un intérprete de la ley para hablar con él, para cuestionarlo, para probarlo. De tal modo que de ahí podemos entender que en mi caminar hacia la herencia que Dios me quiere dar, habrán personas que se levanten para hacernos caer. Habrán personas que se levanten para hacerte caer, y tú necesitas estar entendido en esto. ¿Por qué? Porque una vez que entendamos, que tengamos los sentidos adiestrados, podemos estar pendientes, podemos estar vigilantes para no permitir que la gente nos haga caer. Habrán gentes que se van a levantar
para probarte, para hacerte caer, que era la intención de este intérprete de la ley con respecto a Jesús. Por eso también podemos ver que habrán pruebas que llegarán a tu vida. Es algo que no podemos evitar. Dentro de nuestro caminar, dentro del forjar nuestro carácter hacia la conquista, hacia el recibir nuestra herencia que está preparada, habrán pruebas que habremos de enfrentar en nuestra vida. Yo tengo que ser consciente para que no me agarren fuera de lugar, para que no me sorprendan, sino para que yo esté preparado. ¿Por qué? Porque al final del camino hay una herencia que el Señor nos quiere entregar. Por eso tenemos que tener cuidado, porque serás probado aún con la palabra. Serás probado aún con la palabra de nuestro Señor. Este personaje que aparece y que cuestiona a Jesús, dice la Biblia que era un intérprete de la ley. Quiere decir que conocía la palabra que hasta ese momento estaba dado a los hombres. Él conocía la palabra de Dios y a través de ella quiso probar a nuestro Señor Jesucristo. De tal modo que si a Jesús lo probaron, imagínense usted, si no también usted será probado. Vendrán gente que le probarán, que le pondrán preguntas, cuestionamientos para hacerlo caer aún con la misma palabra de Dios. Por eso yo tengo que tener mucho cuidado. Mi camino hacia la herencia no será fácil. ¿Qué otra cosa vemos aquí también en este pasaje? La herencia es para quien trabaja. La herencia es para quien trabaja. Si nosotros vemos el pasaje, este varón le dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Quiere decir que hay un trabajo que hacer, que hay algo que nosotros tenemos que desarrollar, desempeñar dentro del reino de Dios. Por eso la herencia es para quien trabaja. De tal modo que podemos entender que la ociosidad no hereda vida. La ociosidad no hereda vida. Si estamos hablando de ser herederos de la vida eterna, la ociosidad no puede heredar la vida eterna. Y con todo respeto se lo digo, Dios no nos va a regalar la vida eterna para no hacer nada. Tenemos que trabajar en el reino. Si yo quiero ser un heredero de vida eterna, yo tengo que poner manos a la obra, hacer la obra que Dios me ha encargado, porque la ociosidad no va a heredar la vida eterna. Es algo que yo tengo que entender, de tal modo que la herencia es para disfrutarla sirviendo. Déjeme decirle algo. La mejor manera de disfrutar la herencia de la vida eterna, lo que Jesucristo vino a conquistar y a regalarnos, hermanos, la mejor forma es sirviendo. Por eso necesitamos trabajar. ¿Por qué? Porque Dios no le gusta que seamos flojos. A Dios no le gusta la ociosidad. Si Él va a depositar una herencia tan valiosa, lo va a hacer para aquellos hijos, para aquellos que han decidido caminar en Dios y poder trabajar dentro del reino de Dios. Es importante que nosotros podamos entender esta parte. Por eso, hermanos, es tiempo que pongamos manos a la obra. Ya no podemos seguir esperando a ver cuándo vamos a tener ganas o se nos va a ocurrir servir a Dios. Necesitamos ya empezar a trabajar si realmente deseamos con todo el corazón esa herencia que Dios nos quiere dar. ¿Qué otra cosa vemos aquí, hermanos? Se requiere fidelidad a la palabra.
Si yo quiero ser un heredero de vida eterna, yo necesito fidelidad a la palabra. ¿Cuál palabra? A la palabra de Dios. Por eso es importante que yo entienda esta parte. Este varón, cuando se acerca con Jesús y le hace la pregunta, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contesta y le dice, ¿qué está escrito en la ley? Y le hace otra pregunta, ¿cómo lees? Allí hay dos preguntas que el Señor le hace a este personaje que aparece aquí. ¿Por qué le hace esas dos preguntas? Porque, hermano, necesitamos ser fieles a la palabra. ¿A qué me refiero? Aquí es donde podemos ver la importancia del qué y no del cómo. Si se dan cuenta, las dos preguntas comienzan de forma diferente. Le dice Jesús, ¿qué está escrito? Y le pregunta, ¿cómo lees? Porque hay una importancia en el qué y no tanto en el cómo. ¿A qué me refiero? El qué lo determina quien lo escribió. ¿Por qué les digo eso? Porque nosotros necesitamos entender, comprender, necesitamos esa revelación de parte de Dios a través del Espíritu para poder entender la intención con la que el Señor escribió la palabra. Por eso, cuando Jesús le pregunta y le dice, ¿qué está escrito? Jesús le estaba diciendo, ¿conoces la intención con la que Dios escribió la palabra? Porque una cosa es la intención con la que Dios escribió y otra cosa es la forma del cómo nosotros leemos la palabra. Por eso el cómo lo determina quien lo lee. ¿Cómo lo entiende? Porque una cosa, como les decía hace un momento, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es cómo yo lo leo para aplicar lo que está escrito. De tal modo que el cómo lo determina quien lo lee. O sea, es la interpretación que usted o yo le damos a lo que está en la palabra. ¿Y quién es el que nos va a guiar para la revelación perfecta de la Escritura? Es el Espíritu Santo. Hoy en día hay mucha gente que lee la palabra buscando justificación para lo que hace. Por eso también hay mucha gente que no la lee. ¿Por qué? Porque una vez que la lee, la palabra lo confronta y le muestra exactamente la condición en la que está. Por eso es importante que yo entienda el qué es más importante que el cómo. Por eso, al final de este pasaje vamos a darnos cuenta qué es lo que Jesús quería decirle. Pero no me quiero adelantar porque eso lo veremos más adelante. De tal modo, hermanos, que la fidelidad iguala el qué con el cómo. Cuando yo soy fiel a la palabra, yo no voy a leer e interpretar la palabra a mi manera, sino a la manera de Dios. Por eso les digo, la fidelidad nos permite igualar ese qué con el cómo nosotros leemos la palabra. Quiero ser un heredero de vida eterna, yo tengo que ser fiel a la palabra. No puedo interpretar a mi manera, a mis pensamientos, no puedo interpretar de acuerdo al mundo, no puedo interpretar de acuerdo a las costumbres que me rodean, a las tradiciones. No, yo tengo que ser fiel a la palabra y el que me va a llevar a esa fidelidad es el Espíritu Santo. Por eso no podemos ir a la palabra sin la dirección, sin la ayuda, sin la guianza del Espíritu Santo. Por eso es importante esta parte si yo quiero ser un heredero de vida eterna. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Un verdadero amor a Dios y al prójimo. Quiero ser heredero de vida eterna, yo tengo que mostrar un verdadero amor a Dios y al prójimo. Por eso es que cuando Él responde
este varón responde conociendo la palabra, habiéndola leído, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. De tal modo que, ¿qué podemos entender dentro de esto, hermanos? Si yo tengo que demostrar un verdadero amor a Dios, tengo que amar a Dios con todo el corazón. ¿Y qué es amar a Dios con todo el corazón, hermanos? Es tener a Dios en primer lugar. Es tener a Dios como lo principal y más importante de mi vida. No puede haber algo más grande, no puede haber algo más importante, no puede haber nada que ocupe el lugar que le corresponde a Dios. En otras palabras, yo pongo todo el corazón de tal modo que, como decimos comúnmente, nos desvivimos por la persona amada. Eso es lo que tenemos que hacer, de tal modo que yo no veo pasar el tiempo estando en la presencia de Dios, estando leyendo la palabra, estando orando, estando escudriñando las escrituras. Ahí me paso tiempo y no me desespero cada vez que voy a una reunión dentro de la congregación. Hay gente que está pendiente, se aburre, está pendiente del reloj, está pendiente del teléfono, está pendiente de muchas cosas, menos puesto su corazón para adorar y alabar a su Señor. Por eso la Biblia nos habla que tenemos que amar a Dios con todo el corazón. No debe haber nada que le reservemos a Dios. Tiene que ser todo el corazón, pero también dice amar a Dios con toda el alma. Y en alguna ocasión hemos mencionado acerca del alma. El alma es donde están nuestros pensamientos, nuestro sentimiento y nuestra voluntad. De tal modo que mis pensamientos tienen que estar en Dios. Mis decisiones, donde yo tomo decisiones, yo tengo que incluir a Dios. Yo no puedo tomar decisiones a la ligera sin la dirección de Dios. Por eso yo necesito la dirección de su Espíritu Santo. Por eso decimos que es donde está nuestra mente, donde están nuestros sentimientos. Quiere decir que yo tengo que desbordar todo mi ser delante de Dios. Por eso yo amo a Dios con el alma cuando mis pensamientos están en Dios, cuando mis sentimientos están alineados a la voluntad de Dios, cuando mis decisiones son guiadas por Dios a través de su Espíritu Santo. Eso es amar a Dios con el alma. Pero dice que también con amar a Dios con todas las fuerzas. Toda nuestra fuerza. ¿A qué se está refiriendo? A que toda mi energía tiene que estar enfocado a Dios. Quiere decir que todo lo que yo haga, donde yo ejerzo un trabajo, donde yo ejerzo una fuerza, donde uso mis manos, donde uso mi cuerpo, tiene que estar dirigido para nuestro Dios. Y una de las formas en amar a Dios es cuando le damos a Dios lo que a Él le corresponde. Hay mucha gente que su bolsillo lo tiene reservado para Él y no para Dios. Y de esta manera no estamos amando a Dios con todas las fuerzas. ¿Por qué? Porque lo que tienes en el bolsillo es el resultado de tu trabajo, de tus fuerzas desempeñando un trabajo, y es la remuneración de eso. Y eso también le pertenece a Dios, pero muchas veces no lo reservamos. Amar a Dios con todas las fuerzas es poner toda mi energía, todo mi empeño para servir a Dios. Habrán momentos en los que estaré yo cansado físicamente, pero yo puedo disponer de ese Dios que dice que da fuerza al cansado, al que no tiene ninguna. ¿Por qué? Porque hemos depositado toda nuestra energía para nuestro Dios, para servir a Dios. Pero también dice que hay que amar a Dios con toda la mente. Y como decíamos hace rato, la mente es parte del alma, pero sin embargo aquí la Biblia nos da una manera diferente también de entender la mente. Aquí la palabra de Dios nos permite darle una importancia de vida a nuestra mente.
¿Por qué, hermanos? Porque en nuestra mente se desarrolla mucho de la rebeldía y de la rebelión de las personas. Lo maquinan en su mente. Aquí empiezan a trabajar. La ociosidad les hace que en su mente empiecen a pensar cosas que no son agradables a Dios. Por eso cuando la Biblia dice que yo con toda mi mente tengo que amar a Dios, quiere decir que mis primeros pensamientos siempre tienen que ser para Dios. Cuando yo me levanto, lo primero en lo que tengo que pensar es en Dios. Cuando yo me voy a acostar, lo primero que tengo que pensar es en Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando yo tengo presente a Dios en mis pensamientos, me daré cuenta cuando se presente la tentación, cuando se presente una situación en la que buscan hacerme caer y entonces yo no caigo. ¿Por qué? Porque mi mente está alineada a la mente de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía que tengamos la mente de Cristo, que pensemos como Cristo piensa. Y de esa manera, si nosotros pensamos así, nuestro actuar va a ser como actuaba Cristo. De tal modo que no estaremos juzgando a la gente, sino al contrario, amándola con todo nuestro ser. Por eso también la Biblia dice que hay que amar también ¿a quién? Al prójimo como a sí mismo, como a uno mismo. Esa es otra de las cosas que yo tengo que entender. Yo tengo que amar al prójimo como a mí mismo. De tal modo que mostrarle el amor a las personas así como yo me amo. Y esa es una situación que a veces no logramos entender. ¿Por qué no nos permite muchas veces nuestras actitudes amar a la gente? ¿Sabe por qué? Porque no nos amamos a nosotros mismos. Por eso es importante que si yo quiero ser un heredero de vida eterna, yo tengo que amar a mi prójimo como yo me amo. De tal modo que no le voy a hacer nada que a mí mismo no me haría. Por eso es importante el amor. Pero aquí hay algo que yo quisiera que ustedes vieran en este pasaje. Si nosotros leemos detenidamente, dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice el pasaje. Pero dice, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí hay una letra, una conjunción que nos lleva a entender algo muy importante dentro de lo que estamos hablando. Ese I, el I significa todo en unidad. ¿A qué me refiero? A que no es válido, si yo quiero ser heredero de vida eterna, nada más amar a Dios con el corazón, pero con el alma no, con las fuerzas no, con la mente no. O bien, puedo amar a Dios con todos esos 4 conceptos, pero a mi prójimo no. O sea, no podemos separarlo porque dice y quiere decir que todo va en una unidad. Si yo quiero ser heredero de vida eterna, yo tengo que amar a Dios, como dice la Escritura, y a mi prójimo, todo en conjunto. No puedo separar, no es por separado, no es solo uno, es todo lo que yo tengo que hacer. No puedo hacer una parte y pretender ser un heredero. No puedo decir, ay, medio amo a mi hermano o a mi prójimo. No puedo decir, bueno, a veces no amo a Dios con mis fuerzas. No, yo tengo que amarlo con todo y a mi prójimo. No puedo separar el amor de Dios del amor a mi prójimo. Por eso dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 4. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amar a Dios verdaderamente se va a reflejar en cuanto yo amo también a mi hermano. Y viceversa, cuánto amo a mi hermano es lo que estará reflejando cuánto realmente amo a Dios. Por eso es importante esta parte de las Escrituras. ¿Qué otra cosa vemos?
un estilo de vida con acciones. Un estilo de vida con acciones. Si yo quiero ser un heredero de vida eterna, tiene que haber en mí un estilo de vida con acciones. Por eso Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. No le dijo, ¡oh, qué padre, si lo conoces y solamente con conocerlo te basta! No, le dijo, haz esto y vivirás. De tal modo que ahí podemos ver que Jesús le estaba diciendo que él tenía que tener un estilo de vida con acciones. De tal modo que una vida de entrenamiento. ¿Qué es el entrenamiento, hermano? No es otra cosa que adquirir condición. Es practicar, practicar y practicar y practicar una y otra vez. Eso es entrenarse. Nuestra vida tiene que ser una vida donde practicamos el amor que nos habla la palabra de Dios. El amor hacia Dios, el amor hacia el prójimo es practicarlo todos los días. Por eso Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Por eso tenemos mucho campo para poder practicar el amor. Por eso tenemos que ir entrenándonos, una vida de entrenamiento. Pero también vemos aquí una vida de adiestramiento. Una cosa es entrenar y otra cosa es adiestrar. Adiestrar ya es tomar lo que yo sé y empezar a practicarlo. Por eso es importante el entrenamiento. ¿Por qué? Porque a través de ello soy perfeccionado. A través del entrenamiento adquiero condición, pero a través del adiestramiento soy perfeccionado. Empiezo a ver qué partes no me están saliendo bien y empiezo a corregir hasta que salgan tal y como debe de ser. Por eso necesitamos ser adiestrados. No basta con el conocimiento, necesitamos ser adiestrados, pero también una vida de obediencia. Dentro de nuestro estilo de vida con acciones debe haber una vida de obediencia. ¿Por qué? Jesús le dijo, ve y haz esto. Le estaba dando una indicación, le estaba dando una orden, le estaba enseñando el principio de autoridad. Si yo quiero ser un heredero, yo necesito tener presente el principio de autoridad, donde el Señor es el que manda y a nosotros nos corresponde obedecer. Y obedecer con una buena actitud, sin estar rezongando o reclamando, sino decirle, Señor, claro que sí, con todo mi corazón voy y obedezco lo que tú me mandas. Eso es una vida de acciones, es una vida de obediencia, pero también debe haber una vida de honra. Una vida de honra. En otras palabras, es afirmar nuestra convicción. Cuando hablamos de honra, es que yo tengo que aprender y vivir honrando a Dios todos los días y a mi prójimo también. Yo tengo que aprender a honrar, sobre todo a Dios. Que haya una convicción firme de quién es Dios para mi vida. ¿Qué es Él para mi vida? ¿Qué significa? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Qué tan importante es Dios en mi vida? Esa es una vida de honra cuando yo lo demuestro. Por eso Jesús le dijo, ve, haz eso y entonces vivirás. Por eso debemos de tener un estilo de vida con acciones. Y eso es lo que esta primera parte yo quisiera dejar en sus corazones. Que nosotros necesitamos entender que Dios nos ha llamado a ser herederos de vida eterna. La vida eterna es una promesa del Padre Celestial para sus hijos. Es una promesa para usted y para mí, para todo aquel que ha decidido ser un hijo de Dios. Esa promesa es la vida eterna. Solo los hijos, algo que tenemos que entender, que solo los hijos que alcanzan madurez pueden disponer
de la herencia. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo hablaba en Gálatas y decía que el heredero cuando es niño no cambia nada con respecto a un esclavo? En otras palabras decía, no puede hacer uso de la herencia porque no tiene la capacidad para administrar una herencia, de tal modo que aunque fuera heredero o sea el próximo heredero, no puede disfrutar hasta que no deje esa niñez, de tal modo que la manera de dejar la niñez es siendo un hijo maduro. La madurez te va a permitir que tú puedas disfrutar y disponer de la herencia que el Señor ya ha conquistado para tu vida. Realmente, como siempre te digo, no conozco cuál es tu condición. Pero si hay algo que entregarle a Dios el día de hoy, es tiempo de que lo hagas. Si hay algo que corregir en Dios, es tiempo que lo hagamos. Es tiempo que nosotros vivamos una vida que le agrade a Dios y entonces seremos herederos de vida eterna. Te invito a que juntos podamos orar y entregar nuestra vida y todo lo que somos en las manos de Dios. Te invito a cerrar tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites entender esa hermosa promesa. Tú nos has hecho herederos de vida eterna, Señor. Pero estás esperando también, Señor, que nosotros seamos dignos de poder disfrutar de esa herencia, que podamos estar involucrados en tu obra, que podamos trabajar, que no seamos ociosos, que en realidad apliquemos lo que conocemos, lo que nos han enseñado, que es amarte a ti por sobre todas las cosas y amar a nuestros prójimos. Pero Señor, no solamente de palabra, sino con hechos realmente demostrar cuánto es lo que te amamos, qué tanto significas en nuestra vida, qué lugar ocupas, Señor, en nuestra vida. Hoy te pedimos perdón si no lo hemos hecho, si tú no eres lo principal de nuestra vida, si tú no eres lo más importante, perdónanos y ayúdanos a que a partir de hoy seamos dirigidos por tu Espíritu para poder, Señor, traer a nuestra vida esa convicción de lo que tú eres, Señor, para nosotros. Para que, Señor, hoy te pongamos en primer lugar por sobre todas las cosas. Y que todo, Señor, nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, Señor, nuestra alma entera, Señor, esté dirigido a honrarte, a obedecerte, Señor, y amarte por sobre todo, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú estés en nuestras vidas, que tú estés, Señor, en cada hogar, en cada familia que hoy se reúne para escuchar esta palabra, Señor. Llega hasta sus corazones, Señor, transforma sus vidas, toca esos corazones, Señor, y haz de ellos, Señor, esos instrumentos que tú quieres para llevar tu gloria y tu poder, Señor, por todos los lugares donde nosotros caminemos. Hoy te doy gracias por este tiempo, Señor, y ponemos todo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y antes de despedirme, quisiera dejar este pensamiento en sus corazones. Para ser heredero de vida eterna, el primer reto es dejar de ser niño. Ese es nuestro primer reto. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer para alcanzar madurez. Y entonces la herencia estará a nuestra disposición y podemos nosotros tomarla y hacer parte de nuestra vida, esa vida eterna que Dios nos ha prometido. Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima.